Tena smaranti atitaram priyanishamartyam. Tena smaranti atitaram priyanishamartyam. Yeshanvada sutah suhrit grihavitadara. Yeshanvada sutah suhrit grihavitadara. Yetu abjanava bhavadiya padaravindam. Yetu abjanava bhavadiya padaravindam. Saugandhya lubdha hridaishu krita prasangaha. Saugandhya lubdha hridaishu krita prasangaha. Ellos, nunca, smaranti, recuerdan, atitaram, muy, priyam, queridos, isha, oh Señor, martyam, cuerpo material, los que, cha, también, anu, en relación con, ara, eso, suta, hijos, sudit, amigos, griha, hogar, vita, riqueza, dara, y esposa, aquellos que, tú, entonces, abjanabha, oh Señor, que tienes un ombligo y otro, bhavadiya, de tus, padaravinda, pies el otro, savanya, la fragancia, lubdha, han obtenido, Vidayeshu, con devotos cuyos corazones, Krita Prasanga, tienen relación. Traducción. Gracias. Oh Señor, que tienes un ombligo del otro, cuando una persona se relaciona con un devoto en cuyo corazón late siempre el anhelo por tus pies del otro, y que siempre está en busca de su fragancia, ya nunca se apega al cuerpo material y a la descendencia. Los amigos del hogar, la riqueza y la esposa están relacionados con el cuerpo y que para los materialistas son lo más querido. En verdad que no le va a interesar. Una ventaja especial del servicio devocional es que los devotos, además de disfrutar de los pasatiempos trascendentales del Señor, escuchando, cantando y glorificándolos, no sienten un gran apego con el cuerpo, a diferencia de los yogis. Están demasiado pegados y creen que la práctica de ejercicios gimnásticos les va a hacer progresar en conciencia espiritual. Los yogis, por lo general, no tienen demasiado interés en el servicio devocional. Lo que quieren es regular el proceso respiratorio, lo cual no deja de ser una preocupación corporal. En este verso, Dhruva Maharaj dice con toda claridad que el devoto ya no se interesa por este cuerpo, sabe que no es el cuerpo. Por lo tanto, desde el mismo principio, sin perder tiempo en ejercicios físicos, el devoto busca a un devoto puro, y por el simple hecho de relacionarse con él, progresa más en la conciencia espiritual que cualquier yogi. Como el devoto sabe que no es el cuerpo, nunca se ve afectado por la felicidad y la aflicción materiales. No le interesa mantener relaciones basadas en el cuerpo, con la esposa, los hijos, el hogar, la cuenta bancaria, etc.
ni tampoco la felicidad o la aflicción que de ellas se derivan. Esa es la ventaja especial de ser devoto. Esa posición les está reservada únicamente a aquellos que tienen interés en relacionarse con el devoto puro, el cual siempre disfruta de la fragancia de los pies devotos del Señor. Tena smaranti itataram priyami shamartyam ye chanvada sutta suvikriyami tadaraha ye tvakjanava bhavadiya tadaravinda saudam yaloka vidayeshu pita prasangaha. Oh Señor, que tienes un ombligo de loto. Cuando una persona se relaciona con el devoto en cuyo corazón late siempre el anhelo de tus pies devotos y que siempre está en busca de su fragancia, ya nunca se apega al cuerpo material, ni a la descendencia, los amigos, el hogar, la riqueza, la esposa, que están relacionados con el cuerpo y que para las materialistas son los más queridos. En verdad que no le va a interesar. Qué fuerte, qué pesado. ¿No? Con sansia de tu baba. No recuerdo todo eso. ¿Tienes la vela de esa en el teléfono? Sí. Búscame ese verso. Pum sang siya tu baba. Es un verso de Rishabh. ¿Lo tienes en español? Sí. Pum sang se escribe. Pum sang siya. No, pum también. M con punto abajo. Pum. No, con M. Pum sa striya. Creo que hay una línea entre medio de la palabra. Pum sang striya. ¿Lo encontraste? No. ¿Por qué no? No puede ser. Punsa. Muéstrame. Estrella. Búscame mi libro de versos. Ah, ya lo encontré. ¿Ah, lo encontró? Tengo un libro. ¿En inglés? Dije, no lo pongo en español. ¿No está en español? Sí, a ver. A ver. No es un verso famoso. Con san siya vitunibhava tayor vitoriyaya gantim ahu ato viha kshetra sutapta vitay janasana hojan mahamameti. Traducciones. La atracción entre macho y hembra es el principio básico de la existencia material. A partir de ese concepto erróneo, la liga estrechamente los corazones del hombre y la mujer. Se origina la atracción por el cuerpo, el hogar, la propiedad, las propiedades, los hijos, los parientes y riquezas. De esta forma aumentan las ilusiones de la vida y se ven las cosas desde el punto de vista de yo y mío. ¿No? Yo y mío es aham mami, famoso término. El ego falso. Aham mami. Aham mami, yo y mío. ¿No? Y significa con el cuerpo y con todos los, como siempre decimos, los upadas, todas las designaciones del cuerpo. ¿No? Como el otro día dije, una clase, Sí. ¿no? Recuerdo que cuando se van quedando uno al otro,
Punsansya, el hombre y la mujer. Aparece un ¿no? Por ejemplo, el hombre de repente tiene que aceptar también la familia de la esposa de los esposos. Hablando de esto, ¿qué tal haciendo? ¿No? Entonces esto es el nudo que nos ata al ciclo de nacimiento y muerte. Y bueno, y lo sentimos mucho, porque funciona así. Más que uno se va relacionando con los devotos, practica el servicio devocional, Shravanam, Kirtanam, Vishnu-smaranam, Parasevanam, Dasam, Satyam, Atma-nivedanam. Justo el otro día yo mencioné eso ya. El otro día le escuché a Padre decir que el servicio devocional significa esto, esos principios. Shravanam, y nada más. Ahí está todo. Ese verso contiene todo lo que es servicio devocional. Y bueno, y como ya he mencionado, ¿no? Cada uno de esos principios también tiene su persona, que cada cosa caracteriza, da el ejemplo, ¿no? De esto, ¿no? Por ejemplo, Shravanam, ¿no? Era Praudishma, ¿no? Kirtan, Sugaremos, después Shravanam, Kirtan, Vishnu-smaranam, Prahlad, ¿no? Se dice, entre medio todos los problemas que tuvo, que le imponieron, ¿no? Que su padre impuso. Nunca sobrevivió, estaba pensando, ¿no? Y de esa manera sobrevivió todo, ¿no? De forma inconcebible. Lo habían tirado de un cerro alto, lo habían tirado encima, ¿no? Enfrente de un elefante loco que estaba, ¿no? ¿No sé? ¿Están peleando conmigo? ¿No? ¿Con los pies? Yeah. ¿No? Y le habían tirado una cueva de serpientes, venenosos, envidiosos. ¿No? En realidad, matar serpientes se considera un acto bueno. ¿No? Porque las serpientes son tan envidiosas. Bueno, hay un ejemplo de Srila Prabhupada que contó Srila Prabhupada, ¿no? Una primera vez que fue a visitar a Bhaktisiddhanta, no sé si fue la primera vez, pero fue a visitar su maestro espiritual en Mayapur, en el famoso templo de la Chaitanya Math, ¿no? Templo, lo conocen, ¿no? Chaitanya Math. Está en la calle, ¿no? Sí. Que pasa por Mayapur. ¿No? Y también está un samadhi también de Bhaktisiddhanta, el samadhi de Gokishora Bhava, que también está ahí. ¿No? Entonces, Prabhupada vino, ¿no? El templo justo estaba Bhaktisiddhanta, y la casa todavía está, y el balcón también, ¿no? Entonces, ¿no? Los discípulos estaban mirando a Bhaktisiddhanta, que estaban, no sé, hablando, predicando a sí mismos, cantando rondas, ¿no? Y de repente apareció una serpiente, ¿no? Ahí enfrente de todos. Bhaktisiddhanta Sarvadeva. ¡Mátenla! ¿No? ¿Están grabando esto? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Qué están escuchando? Pues está pasando tarde, ¿no? Sí. Va por otro parte. Bueno, eso, mátenla. Y Pablo se quedó muy asombrado. ¿Cómo? Un alma tan grande, ¿no? Dando la orden de matar una entidad viviente. Y después Prabhupada contaba que después se dio cuenta, porque la Shastra dice, ¿no? Que las serpientes deben ser matadas. Así que, ¿no? Primero, ¿no? Que era Parishit Maharaj, después Sukadeva Goswami, después Prahlad, Shravanam, Kirtanam, Vishnu-smaranam, Parasevanam, Sri Vishnu, Lakshmi, ¿no? Que está dando cosas, masaje de los pies del otro del Señor. Shravanam, Kirtanam, Vishnu-smaranam, Parasevanam,
Arjuna Pritumaras, ¿no? En el cuarto canto, ¿no? Se dan muchas explicaciones de las adoraciones de edades y cómo él era muy entregado a adorar las edades. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Parasevanam Archanam Vandanam Arjuna. No Arjuna, ¿cómo se llama? Que ofrecía lindas oraciones cuando fue a buscar a Krishna y Balaram a Mathura. ¿Cómo se llamaba? Akrura. ¿Ah? No. Nos llevaban en el carro. Y también no tuvo una visión de la forma universal. No. En el agua, de repente se... Ayuda. No. Fue un devoto. Bajo la orden. Bajo la orden de Kamsa. Fue a buscarlo a Krishna para una pelea con peleadores, ¿cómo se dice? Con luchadores. Eso, entonces Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Parasevanam Archanam Vandanam Sakyam, no Dasyam, primero, Dasyam, ¿no? Hanuman, hacía cualquier servicio, inclusive fue volando al sur de la India, Lanka, Sri Lanka, y siempre dispuesto a servir. Recuerdo que una vez, no sé, creo que fue Lakshman que estaba enfermo, de salud. Y entonces le dijeron que esa medicina hace falta para el virus. ¿No? Entonces él fue, buscó, ¿no? Y decían que en tal y tal cerro crece esa medicina. Bueno, ayer escuché Pablo decir que Pablo decía, todas las hierbas que crecen por ahí, ¿no? Todas tienen una función medicinal. ¿Sí? Es que solo no sabemos más, ¿no? Se nos fue. Recuerdo en Alemania también, ¿no? Se cuenta que las abuelitas seguramente conocían bien, ¿no? El funcionamiento de esa maleza, no maleza, ¿no? Las hierbas, ¿no? Sí. A veces veo esos libros en las casas de los grijastas, ¿no? Que mencionan todas las hierbas ahí, ¿no? Y recuerdo un día salimos había una pareja, hay una pareja, bueno, ya no son parejas, pero ella es mi discípula, él no fue mi discípulo, y ellos empezaron a hacer un programa donde cuidaban vacas. Entonces, no sé cómo dice eso acá, pero la gente que tiene una vaca, un caballo, no sé, los llevan ahí y les pagan que los cuidan, que los mantengan. ¿Sí? ¿Entiendes lo que digo? Sí. Hay mucho de esto, en Europa hay mucho. Sí. Sí. ¿No? Por ejemplo, hay lugares donde inclusive tienen lamas, tienen búfalo, ¿no? y tienen... ¿no? Y entonces ellos vivían ahí, ¿no? En el campo. Tenían una casa, bueno, la casa no estaba directamente en el campo. Y tenían, ¿no? También tenían ovejas, ¿no? Que las habían traído para que los cuidan. ¿Sí? Y ahí ella también sabía algo de esto, ¿no? Y entonces nos decía esto, tal cosa, ¿no? Y empezamos a colectar, ¿no? Las cosas. Por ejemplo, hay una hierba, creo que existe acá también. Debe ser que los europeos trajeron eso. Que es, uno toca y ¿cómo se dice? Pinche. Se pincha. Son hojas así. Claro. No, otra cosa. Sí. Ortiga. Cuando uno la toca, pincha, ¿sí? ¿No? Pero cuando se agarra y se pone como, no sé, como vegetal, ¿no? Muy rico. ¿Es amargo? No amargo. No. Saben que después de la guerra, ¿no? en Alemania, según la guerra, faltaban muchas cosas, inclusive alimentos, no tenían
para calentar, iban a los bosques, la gente se cortaban, ¿no? A veces luchaban por los troncos para llevárselos, ¿no? Y ahí comían muchas cosas que comúnmente no se comen, ¿no? Especialmente hoy en día vas al mercado, no solo tienen 3, 4, 5 vegetales y nada más y todo eso, ¿no? No sé cómo se las da. Sí, Eso, sí, pero ahí comían muchas cosas natural. que crecían naturalmente por ahí. Bueno, volviendo al tema. Entonces, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Archanam, Vandanam, Sakyam, Atma, no, Dasyam, Sakyam, Atma Vivek. ¿No? Sakyam es Arjuna, él es el representante de Sakyam, amistad, amigo de Krishna. ¿No? Y el otro es Vandanam, Akrura, y Dasyam, Hanuman, Atmanivedanam, Bali. Vale, sí, ahí está, vale. Lo conté el otro día, ¿no? Explica cuando uno, ¿no? Cuando uno se entrega a los pies, está completamente entregado, sin ninguna reserva. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, seguimos leyendo un poco más. Entonces, como predicadores, ¿no? Ahora, relacionado a lo que dice que tan fuerte, ¿no? Que uno pierde el apego a la familia y toda esa cosa. Entonces, de acuerdo al público que tenemos cuando prediquemos, debemos, ¿no? presentarle las cosas que nos inspiran, ¿sí? Que nos animan a ocuparse del servicio devocional y entregarse. ¿No? Por ejemplo, con la familia no decimos Pungsang Sriyami Tulipabam Betam, ¿no? Sino que decimos, sí, vida familiar, tiene que tener un altar en casa y naturalidades, ¿no? Cocinar prasad, ¿no? Y invitar devotos, ¿no? Y invitados para darles prasad, hacerles escuchar los santos nombres, y se llevan un librito, eso, ¿no? Después de un tiempo, a veces, no sé, eso pasó frecuentemente. Cuando Prabhupada predicaba a gente que ya era un poco mayor, decía, a los 50 tenés que dejar todo, ¿no? ¿No? Váyate a vivir en verdad. Y mismo Prabhupada, ¿no? Practicando esa Sarasvati aparecía en sus sueños, decía, toma sannyas, vaya a predicar, deja todo, en otras palabras, deja todo y vaya, depende de Krishna, viaja, predica, ocúpate en servicio devocional plenamente, no solo fin de semana o fin de día, algo por el estilo, sino que, ¿no? Con completa entrega. ¿Algo más? Ahí menciona algo de los yogis y en el significado. Sí. Prabhupada dice que no ejercicios así como no. Es una Prabhupada dice más o menos una pérdida de tiempo. Yoga es una pérdida de tiempo. Es pura gimnasia. Yo también, ¿no? Uso esa expresión, pura gimnasia. Y los devotos Guru Maharaj, es bueno que lo hagan como una cuestión así de... Para salud. Para salud. Yeah. Hay muchos devotos que hacen la sangre. Pero no para lograr realizar ¿no? Krishna, sino que para esto no sirve en esta época. Bueno, seguimos acá. Kalpanta etat akilam jatarena grinan shete puman swadrik ananta sakhasar anke yannavi sinduruha kanchana loka padma garbhe dyuman bhagavate
pranato tasmai. Mi querido Señor, al final de cada milenio, la suprema personalidad de Dios, Garbhodakashayi Vishnu, disuelve en su estómago todo lo manifestado universo. Él se acuesta sobre el cuerpo de Sheshanaga y de su ombligo brota un tallo en cuyo extremo hay una flor de loto dorada. En esa flor de loto es creado el Señor Brahma. Puedo comprender que tú eres ese mismo Dios supremo. Por ello te ofrezco mi respetuosa reverencia. ¿Quién está hablando acá? Dhruva. ¿Sí? Esas son las realizaciones de Dhruva Maharaj. ¿Cómo llegó a glorificarlo a Krishna Garba? ¿Ah? ¿Sabes cómo fue? Que el Señor, cuando se le manifestó, lo tocó con su caracola. Ah, con la caracola. Okay. Sí, porque se quedó. Sí, y ahí cuando lo tocó con la caracola, le dio esa inspiración, ¿no es cierto? Esa shakti, ¿no? Hablar de sus realizaciones. ¿No? Entonces acá, Garbhodakashayi Vishnu, ¿no? Cuyo ombligo, ¿no? Se manifestó la flor del loto, y se dice, claro, inclusive la flor del loto dorada, ¿sí? No, la flor del loto dorada, ¿sí? No así nomás, como crecen en Guyana. Ya, en Occidente muchas veces la gente piensa, los mismos devotos piensan que la flor del loto es esa pequeña que crece encima de la superficie del agua. Esa no es. ¿No? Ya la flor del loto no tocan el agua, ¿no? Si el tallo sale y a una altura más o menos así, ¿no? Se manifiesta la flor. Ajá. Sí. Y los devotos, ¿no? Son afortunados en esos lugares. Los templos, alguien sale en la mañana, siempre, todos los días, y, ¿no? Y picks flowers, ¿cómo se pick? ¿Cómo se dice? ¿Corta? La corta, sí. Corta. Y ya tienen un palo largo, una barra larga, ¿no? Con una cosa al final, no recuerdo cómo era. Y después, ¿no? Muchas veces decoran todo el altar con esas flores. Blancas o celestes, o rosadas. Ok, seguimos. Significado: la comprensión de la suprema personalidad de Dios por parte de Dhruva Maharaj es completa. En los Vedas se dice Yasmin Vidyate Sarvam Evam Vigatam Bhavati. El conocimiento que se recibe por medio de la trascendental misericordia sin causa del Señor es tan perfecto que con él el devoto puede conocer todas las diversas manifestaciones del Señor. Dhruva Maharaj, que tenía ante sí al Señor Kshirodakashayi Vishnu, pudo entender también las otras dos formas del Señor, es decir, Garbhodakashayi Vishnu y Karanodakashayi Vishnu, Mahavishnu. Con respecto a Mahavishnu, en la Brahma Samhita 5.48 se explica: Yasyai keni shvashita kalam ataha balambya jivanti loma vilaja jagadandanataha Vishnurmahansa iha yasya kala vishesho Govindamadi purusham damaham bhajame. Al final de cada milenio, en el momento de la destrucción de todos los mundos materiales, todo entra en el cuerpo de Garbhodakashayi Vishnu, quien reposa sobre el cuerpo de Sheshanaga, que es otra forma del Señor. ¿De qué forma del Señor? ¿Ah? Sheshanaga es una expansión de qué? De Sankara. Baladeva.
Sheshanala, Baladeva. ¿No? Entonces dice que esas son todas manifestaciones de Baladeva, ¿no? Todo lo que apoya, el altar, todo esto. Los no devotos no pueden entender las diversas formas de Vishnu y sus posiciones con respecto a la creación. A veces los ateos argumentan, ¿cómo va a brotar el tallo una flor del ombligo de Gautakashaya Vishnu? Para ellos, todas las afirmaciones de las shastras son ficticias. Como resultado de su experiencia en la verdad absoluta y de su renuncia a seguir a las autoridades, se vuelven cada vez más ateos. No pueden entender la suprema velocidad de Dios. Pero un devoto como Dhruva Maharaj, por la gracia del Señor, conoce todas las manifestaciones del Señor y sus posiciones. Se dice que basta con tan solo un poquito de la gracia del Señor para entender sus glorias. Sin su gracia es imposible entender al Señor, por mucho que se especule. En otras palabras, sin ayuda de un devoto, es imposible entender la forma trascendental o el mundo espiritual y sus actividades trascendentales. ¿Alguna pregunta o comentario? Un comentario que justamente de eso hablábamos con el chico nuevo de Ciudad del Este que vino con la chica en un momento que hablamos después de la clase de que hacía falta, porque él decía que no lo había empezado a leer en un momento y que no entendía. ¿Qué cosa no entendía? No entendía el libro, Bhagavad Gita. No entendí. Claro. Entonces. La chica que mencionó Sí, yeah. De la meditación. Yeah. Entonces, ahí dice, bueno, en realidad no. Si no entiende es porque no sabe. Porque no tiene educación adecuada. ¿Sí? El servicio. Es como los chicos van al colegio para aprender, entender, y comienzan a ver las cosas tal como son, ¿no? Saben comunicar, hablar, apropiar, ¿no? Ya saben cómo calcular y todas esas cosas. Es la base de esa educación. De forma similar también hay una base de educación en conciencia de Krishna. ¿Sí? ¿No? Por ejemplo, Krishna comienza el Bhagavad Gita primero, ¿no? El primer capítulo más o menos una introducción, y después Krishna da las bases de la ciencia espiritual, ¿no? Que no somos el cuerpo, que somos almas espirituales, ¿no? Y sin haber escuchado eso, bueno, haber leído o escuchado de las fuentes apropiadas, es como todo es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender. ¿Qué te parece? ¿Ah? Que es muy cierto que yo recuerdo que cuando yo leí también Bhagavad Gita y algunos libros no entendía nada. Pero mismo en la introducción Prabhupada explica que uno debe estudiar Bhagavad Gita con la guía de los devotos de Krishna que practican el proceso, porque ellos te explican. Si uno no les hace preguntas, pues... Como ese alemán que vino ayer, ¿no? Este no lo conozco en realidad, solo lo conozco que vino una vez al templo y compró una Bhagavad Gita. Y yo había dado la clase fue domingo. Se acercó, entonces, ¿no? O fue algo, capaz alguien dijo que yo iba a firmar los libros, algo así. Entonces ella me vino con un Bhagavad Gita, se lo firmé. Te la va a mostrar, sí, ¿no? Siempre lo lleva encima. Y en un momento, ¿no? Alguien, ¿no? Había escuchado que yo me estoy saliendo a Sudamérica o algo así. Él dijo, ¿dónde vas a Sudamérica? No, él dijo, yo tengo planes de ir a Paraguay, vivir en Paraguay. Entonces, sí, un tiempo voy a estar ahí también. Entonces, él vino acá, ¿no? Tiene prácticamente casi, no tiene plata, ¿no? Y está como muy interesado en
filosofía y todas esas cosas. Y quería irse de Alemania, estaba aburrido del materialismo de Alemania. ¿Sí? Hay muchos chicos en Europa que piensan así. ¿No? Por ejemplo, Ari Keshava. ¿No? Ari también de la misma manera vino ahí también. Estaba cansado, quería dejar todo atrás. ¿No? Trabajaba en un banco. ¿No? Y dejó todo. Y fue a dedo empezó a viajar. ¿Sí? Y vino a Chile. ¿No? Y llevaba un libro. No recuerdo bien, creo que era el libro Krishna, parece que era. Lo había recibido del devoto que vino ahora, ¿no? De Suiza, o el otro, eran dos. ¿No? Y estaba viajando, leyendo el libro en el viaje. ¿No? ¿Sí? Y después vino a Perú, a Lima, y descubrió que también hay un templo ahí, y fue al templo. Creo que fue el primer templo que fue. Y no le gustó mucho. ¿No? Había algo que no le gustaba. Siguió viajando y llegó a Santiago. Fue al templo en Santiago y se quedó, se volvió devoto. En realidad ese chico, no es un chico, ya persona grande, ¿no? Pero no entiende mucho la conciencia de Krishna. Pero me dice que está leyendo y me hizo un par de preguntas que mostraba que estaba como confundido, no entendía bien. ¿No? Y le expliqué. Le decía a Xovia que hace muchas preguntas en la clase. No sé cuál fue la clase que dieron acá. No sé en qué lengua hace la clase. Las preguntas. Sí, no sé. Me dijeron que hace 6 meses que está allá acá. Y está aprendiendo español. ¿Sí? Determinado, ¿no? Ah. Y Krishna lo agarró del corazón y se lo trajo. Sí. Me contaron que vinieron como 10.000 alemanes a vivir acá. Porque acá no hacía falta durante la pandemia. No tenían que tener la vacuna para entrar acá. ¿No? Y había mucha gente de Alemania que no quería vacunarse. Y el gobierno estaba más o menos, ¿no? Más y más empujando. Entonces se fueron todos a Paraguay. Y me contaron que compraron muchas tierras en grupos, ¿no? Y así cada uno con 500 metros y algo, ¿no? Cambio de vida total. ¿Ah? Un cambio de vida total. Yeah. Hay una pareja también en Uruguay. Sí. En Uruguay fue. Pareja alemana con chicos. Vendieron todos ahí en Alemania. Se fueron y se compraron una tierra ahí. ¿No? Y bueno, y no estaban acostumbrados, ¿no? A vivir en esos países. Entonces tenían una casa, un día los asaltaron y se llevan la computadora, todas esas cosas. Y después, lo último que escuché que volvieron. ¿Volvieron a Alemania? Ya me contaron. Ah. Entonces, seguimos con el próximo verso. ¿Sí hay alguna pregunta? Sí, Ya. Y eso sería que de alguna manera uno se va, como dice Bhagavatam, cuando se refiere a Kinchana Gocha, que dice que lo exhausto, uno se va volviendo exhausto tarde o temprano, ¿no? De alguna manera. Depende. Algunos más rápido, otros menos rápido. ¿No? Otros tienen que ir por los duros golpes para realizar, para empezar a hacer preguntas importantes. ¿No? Por ejemplo, en Costa Rica, ¿no? Teníamos una finca, ya no está más, pero ¿no? Había el próximo pueblo, se llamaba, tenía un nombre griego, griego. Habían venido muchos griegos ahí a vivir en Costa Rica. No recuerdo ahora el nombre, pero ahí había una catedral, ¿no?
Y era un lugar famoso porque había una virgen ahí, tanto chiquitita, una virgen. ¿No? Y decían que esta virgen había hecho muchos milagros. ¿Sí? Y por eso mucha gente venía, una vez al año, estaba lleno el pueblo de gente que vienen a pedir a la virgen y todo. En sillas ruedas, y, ¿no? Todo esto. ¿Y cómo llegamos a esa hora? Por lo exhausto, ¿Ah? lo exhausto material. Como se cansa, tarde o temprano. Ya, exhausto. ¿No? Se ve, ¿no? Vino mucha gente enferma y con cosas, no sé cómo decirlo, como les balas ¿no? Muletas y todo, para que pasen algunos milagros. Ya, pero mismo si se curan, ¿no? Una vez que están mejor de salud, de nuevo se dedica a la gratificación de los sentidos. ¿No? Sí. Comen carne, se emborrachan, vino tinto. ¿No? Chile es un gran exportador de vino tinto. Argentina también. Sí. Sí. Cuando uno va a Mendoza, uno ve todas esas bodegas. ¿Sabes? Ok. Sí. Hablando, como estaba escuchando que estaba hablando de los 9 procesos de servicio Sí. devocional. Sí. Vándano. Y la vez pasada estaba escuchando una clase de Srila Prabhupada, donde él mencionaba que en cierta forma los cristianos y los musulmanes también son Vaishnavas, porque ellos están ¿Ya? Tienen su Dios personal. oraciones. Sí. Ya, si cantan las glorias del Señor y no se vuelven fanáticos, ¿no? Matando personas de otras creencias. Ya. Y con respecto a banda, ¿qué sería oración? ¿No? Oración sería orar. Vándana, sí, oraciones. Bando, ya. Los devotos. Me olvidé eso, Vandana. Ya. Sí. ¿Quién fue el representante? Akrura. ¿Ah? Akrura, si no me equivoco. Akrura. Ahí está. Sí, hablamos, ¿no? Sí. Sí. No, digo. ¿Ya? No, era eso más que quería mencionar que estaba escuchando, pero mencionó que ellos eran de cierta forma Vaishnavas, Ya, ya. están orando. No, Qué bueno que está escuchando Srila Prabhupada. Sí, acá en la oficina, todos Muy los inspirante. días. ¿Usan esas traducciones que vienen de España? No, Que Prabhupada habla y después alguien... yo entiendo bien el inglés. Él pero- entiende sí, bien. Muy bien. entiendo. Ya se acostumbró. Sí. Porque Prabhupada también tiene un acento muy Sí. especial, ¿no? Y No es americano ni inglés, sino que como en la India tienen su propio cantito. Así. mismo el sánscrito es como el de Prabhupada, es como, por ejemplo, estaba escuchando que Archana, nosotros decimos Archana, y él dice Archana. Ya, es bueno escuchar a Prabhupada. Sí, ¿Sí? todos los días escuchamos a Prabhupada. Qué bueno. Ya, ¿tú también hablas inglés? ¿No? Desde Más o menos. Nosotros aprendimos inglés al ser devotos. Sí. Lo que habíamos aprendido en el colegio es que no tiene nada que ver. Bueno, hay una base, ¿no? Pero, gramática y todas esas cosas. Pero nosotros todos, en el comienzo del movimiento, por lo menos en Alemania, eran devotos que el Pablo había enviado a Estados Unidos, americanos. En realidad no aprendimos inglés, sino que americano. Es un poco diferente. Sí, allí aprendimos. Y la lengua en el templo por mucho tiempo era inglés. Aparte, no solo eso, sino que los bhaktas que vinieron no eran, ¿no?, un español, italiano, dinamarqués, ¿no? Sí, sí. Sí. Y la lengua de comunicación entre nosotros fue inglés. ¿Sí? Hasta hoy en día en Alemania hacen las clases en inglés, ¿sí? Porque hay tantos extranjeros. Es internacional. En Alemania hay tantos inmigrantes de otros países ahora. ¿Sí? Entonces la lengua, ¿no?, normalmente inglés. ¿Sí? ¿No? Normalmente, mismo en la fiesta de domingo tenemos
dos traductores, uno al ruso y otro al inglés. Y muchas veces dan la clase directamente en inglés. Y cuando preguntan si alguien no entiende inglés, solo los rusos o los ucranianos levantan la mano. ¿No? Es una de las cosas también que en Rusia y en esos países que eran Rusia antes, ¿no? No le daba mucha importancia al inglés de parte del gobierno, porque los rusos querían que la lengua rusa se vuelva la lengua internacional. Y inglés era la lengua del enemigo, ¿sí? Sí. Mismo en el templo, ¿no? La mayoría de gente habla y dice ruso entre sí, porque hay tantos ucranianos y rusos. Ok. Mismo rusos dan las clases y uno tiene que escuchar la traducción del alemán. Bueno, ¿algo más? Sí, con respecto a Wanda, quería comentar. Wanda, que existen muchas oraciones, ¿no? Ejemplares, Sumabhata, ahora, como un devoto neófito o un bhakta, así, ¿cómo practicaría Vandana? ¿O de qué manera se podría? O sea, simplemente una oración. Leyendo las oraciones de los devotos, o las oraciones en nuestro cancionero, por ejemplo, son muy lindas esas oraciones. ¿Ya? Por ejemplo, Sri Guru Parab Charana Padma, ¿no? Es una oración tan linda. ¿No? En muchos templos los devotos tienen la costumbre de después lo dicen en la lengua local. Aunque a veces no me gusta tanto que lo dicen todos juntos, porque no se entiende nada. Especialmente la gente nueva que viene, ¿no? Solo escuchan. Mejor que, ¿no? Capaz una persona lo dice. En voz alta, así todo el mundo escucha. Mismo como en Buenos Aires, dicen todas como eran las ofensas, todos juntos. No se entiende nada. ¿Sí? Porque, ¿no? Y gente nueva no entiende nada. Bueno, acá nosotros hacemos que cada devoto diga una oración. Yo me había olvidado cómo era, pero sí siempre. Ya, entonces cuando están ustedes dos, le dicen todos los dos, ¿no? Los dos repiten, ¿no? Sí. Y si hay más devotos, cada devoto repite una frase, una frase. Ya, o tener las oraciones para la gente nueva, para seguir. Mario, yo tengo una pregunta con respecto a ¿Al qué? oración. Vandana. Sí, a veces que nosotros en nuestro día a día también estamos teniendo problemas así, normal. Entonces, nos acercamos a Prabhupada, pidiéndole algún alivio a nuestros sufrimientos en ese momento. Y eso está también bien. O sea, las oraciones realmente deben consistir en que, por favor, ¿no? Permíteme seguir sirviéndote. Ayúdame a servirte. Si tenemos problemas con algo, ¿no? Por ejemplo, enfermedades, cosas así, oremos a Shiva, por favor, Papa. Déjame, ¿no? Dame la fuerza para igual seguir. Sí, pero. Y si les digo Sí, pero. que, por ejemplo, yo a No veces te veo, ¿sabes? Tenés la yo cara. a veces como le oro al Señor Nityananda, le digo, no sé, pero le digo, casi siempre lo hago, le digo, primero lo glorifico, le hablo un poco de él, lo glorifico Y por su después sacas actividad tu lista de peticiones, pedidos. sí. Y le digo, normalmente lo que hago es cuando salga Sankirtan, le digo que por favor mande gente
que esté más preparada para recibir conocimiento, que los convenza él en el corazón, que le diga que se lleven los libros, que den una buena donación y que los mande. Y también a veces le digo que se lleven muchos libros, que vengan a hartas personas y se lleven muchos libros, que es cosas así. Y funciona, ¿no? Sí. Pero está bien, o sea, a eso me lo preguntaba porque yo lo hago porque un devoto me contó que él hacía eso y yo dije, está bueno, ¿no? Ya. Pero Me recuerdo cuando estábamos llegando a Iguazú, ¿no? Cuando nos vino a buscar Daumia en el aeropuerto. Había un problema ahí, que no dejaron que él nos llevara. Hay una ley ahí, inclusive, ¿no? Sino que un taxi tenía que ir. Es como una regulación que tiene en el aeropuerto, ¿no era así? sí. Yeah. Entonces, organizando, vino un taxista, ¿no? Y nos llevó, y empecé a hacer preguntas, ¿no? Y preguntó, y se manifestó como muy buena persona, ¿no? Muy buena, muy religioso. Y como tal, él le vendió libros, ¿no? Cuando llegó el momento, le vendió libros. Y se quedó con 3 libros, ¿no es cierto? En el taxi Y mismo. el taxista. Ya. Había sobrado antes, ¿eh? ¿No? Un poco, también un poco. Sí. Eso es. Así que ahora tenemos la ceremonia, ¿no? Ahora mismo, ¿no? 7:30. 7.